Hola, me presento, soy Vanessa Ikanaxinaik y este es un pequeño video donde quiero compartir información que fui ordenando, que me sirve a mí para clarificarme y tiene que ver con el tránsito que hacemos nosotros como humanos desde un ser humano inconsciente, cuando empieza a desvelar ese inconsciente, empieza a abrir esas capas profundas, empieza a emerger el ser hacia el ser esencial, ¿sí? Es un recorrido. Y bueno, voy a dar vuelta a la cámara porque tomé algunas anotaciones y gráficos como para ir ilustrándolo. Bien, en esta pizarra, ahí lo que plasmé era un poco lo que me venía, ¿no?, en este tránsito de la personalidad al ser esencial. Acá en la izquierda, arriba, lo que está graficado sería como un pimpollo, ¿sí? Acá sería la personalidad, ¿sí? Es graficar la personalidad, es un pimpollo cerradito, ¿sí? En este caso, el ser está totalmente identificado con su personalidad, con ese pimpollo, es decir, conoce solo la superficie, ¿sí? Y cree que es eso, ¿sí? Que es cada uno de esos pétalos que está cerradito. Y el ser aún no es consciente del tesoro que guarda adentro, ¿sí? Y cree que es esto. Su experiencia de vida se limita a esto y en realidad está viviendo y actuando en base a un inconsciente velado, ¿sí? El ser por ahí cree que es libre, pero en realidad está viviendo, experimentando la vida en base a creencias totalmente inconscientes que lo condicionan, ¿sí? Y acá es muy, por llamarlo de alguna manera, en este estadio, el ser es cuando ante algún suceso donde detona o tiene algún comportamiento con el cual no se siente a gusto, pero después se autojustifica diciendo yo soy así, ¿sí? Yo soy así, creyendo que ¿qué es esto? ¿Sí? Y no abriéndose a la posibilidad de que hay más de sí mismo, pero es por desconocerlo, ¿sí? Es porque aún no conoce la profundidad y el tesoro que está dentro de sí mismo y porque está totalmente identificado con esa personalidad. Es lo único que conoce, ¿sí? Aún no conoce que hay mucho más dentro suyo. Después pasamos al segundo estadio. Esto es dentro del tránsito, ¿no?, de cada uno, como cada uno lo va transitando, en donde el ser empieza a descubrir que hay algo más dentro de sí mismo, ¿sí? Que ya no es la mera personalidad. Y acá es donde se representa con esta flor de loto, ¿sí? El ser empieza a descubrir que hay una esencia, ¿sí? Que acá hay esta es su verdad, ¿sí? Y aún están estos pétalos, sí, esos pétalos son la personalidad, sigue siendo la personalidad. Acá el pimpollo se abrió, ¿sí? Pero aún sigue actuando esa personalidad. Pero ¿qué sucede acá? El ser empieza a poner luz, ¿sí? Y acá podemos ubicar esto dentro de la información que nos está brindando Dan Maruk y Dan Antron, que nos permite entrar en nuestro inconsciente, conocer nuestro inconsciente, conocer nuestra personalidad, sus estrategias, ¿sí? Y a la vez nos brinda el método para poder soltar todo eso, ¿sí? Pero vamos al supuesto de un ser que empieza a conocerse a sí mismo. Vamos al cuadro, empieza a conectar con la información de Dan Maruk y se dispone a conocer su inconsciente, ¿sí? Porque ya no quiere vivir en automático o en forma reactiva. Y empieza a poner luz. Entonces los pétalos empiezan a abrirse, ¿sí? El ser empieza a ver que es un ser en sí mismo y que aún está, por decirlo de alguna manera, como gobernado por ciertos comportamientos que están basados, originados en creencias inconscientes muy profundas y antiguas. Que, como para simplificarlo, cada uno de estos pétalos, ¿sí?, podría ser un aspecto de nuestra personalidad. A mí lo que me venía, ¿no?, como que cada uno de esos pétalos puede ser una de las codificaciones, ¿sí?, cada una de las codificaciones que nos presentó Dan Maruk.
¿sí? En donde en cada una hay una, primero hay una creencia, ¿sí? Y en base a esa creencia se genera una personalidad que tiene ciertas estrategias, ¿sí? Entonces, vamos entrando ahí y esa flor se va abriendo, ¿sí? Vamos justamente poniendo conciencia en lo que antes estaba cerrado, ¿sí? Acá se está abriendo. Y podemos ver, por ejemplo, esto de el aspecto de la personalidad. A mí me venía como que es un molde, ¿sí? Sería como en base a una creencia, ¿sí? Por ejemplo, si siento que tengo una creencia inconsciente que, que que quiero ser vista, por ejemplo, ¿sí? Si tengo esa creencia, voy a generar una personalidad, ¿sí? Que va a buscar ser vista, ser reconocida y que va a generar estrategias para lograrlo. Entonces, acá el ser, ¿sí? No está actuando libremente, está actuando dentro de este molde, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la creencia de querer ser vista, y va a actuar dentro de estos límites, sigue actuando dentro de un límite, dentro de un molde, es un patrón preestablecido, ¿sí? Y todo eso está originado en una creencia inconsciente, ¿sí? Es como que la conciencia quedó en un momento anclada ahí y el ser al no ser consciente de eso, sigue repitiendo ese patrón. Entonces, en la medida en que vamos poniendo cada vez más luz acá, nos vamos disponiendo a atravesar. A mí lo que me venía de mi madre, de Levada, que justamente lo que es la información sobre el inconsciente es atravesarlo en profundidad, con los 4 cuerpos, ¿sí? Porque es un proceso celular. Entonces, en la medida en que vamos haciendo ese trabajo a conciencia, con predisposición, con determinación y en profundidad, se va abriendo cada vez más esta flor de loto y se va desvelando el inconsciente y empieza a asomar cada vez más el ser, ¿sí? Entonces, en la medida en que se va desvelando, ¿sí? Y supongamos, vamos a este pétalo, ¿sí? Este de que busca ser visto, reconocido, cuando el ser logra ver que ese querer ser visto está basado en una creencia inconsciente y cuando logra a través de la profundidad, ¿sí? Entrar en el realizar, ¿sí? Tener ese insight de que eso no es la verdad, no es la verdad del ser, sino que es un aspecto, es una personalidad, ¿sí? Que generó una estrategia en base a una creencia, pero no es la verdad, este es el ser, ¿sí? Cuando tiene ese insight y ve que eso no es verdad, sino que era una creencia y que eso estaba limitando su experiencia de vida, generando distintos comportamientos, ¿sí? Reactivos en base a esa creencia, ahí es donde se produce la caída de velo, ¿sí? Es una caída de velo, es ese nova, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? Implica que esa creencia cae, ¿sí? Acá lo que a mí se me mostraba, ¿no? Por eso me venía de entrar en lo profundo, en el inconsciente, a través de la información que brindó Dan Maruk y el cuadro, porque el ingresar ahí y atravesarlo con los 4 cuerpos, lo que en definitiva genera es la caída de velo. No es solo el darme cuenta, es el darme cuenta, pero es tan fuerte ese darme cuenta que se cae, la creencia ya no se sustenta más, porque uno realiza la verdad, ¿sí? O sea, lo que termina haciendo es justamente ese velo, de golpe uno ve que no es la verdad y se cae, ¿sí? Y por eso viene la expresión de Nova, porque es una expansión, ¿sí? Y al caerse la creencia, obviamente lo que cae es el aspecto de la personalidad que lo sostenía, ¿sí? Es decir, es como si fuera este pétalo cuando el ser realiza que esa creencia de querer ser visto no es la verdad, era
una mera estrategia en base a una personalidad por una creencia que en su momento, en algún momento de su vida, quedó ahí instalada porque creía que necesitaba ser visto para poder sobrevivir. Y cuando el ser realiza que eso ya no, hoy no se requiere, ya no es necesario, ¿sí? Cuando completa él el aprendizaje, cuando se da cuenta que ya no necesita ese reconocimiento, ya no necesita ser visto para ser, es lo que se suele decir, ya no necesita tener reconocimiento, porque el ser se empieza a dar cuenta que es en sí mismo, ¿sí? No necesita tener nada. Cada uno de estos pétalos está representado por el tener, porque es el tener una personalidad que tiene estrategias, cada una de las codificaciones, ¿sí? Entonces, con esta caída de velo, ¿sí? Es como que cae este pétalo y queda el ser, ¿sí? Y así va pasando con cada una de las codificaciones, con cada uno de esos insights profundos, con cada una de esas caídas de velo, caen esas creencias que todas fueron concebidas por una necesidad de subsistencia, ¿sí? por venir de la escasez, de la incomplitud. Pero cuando el ser realiza realmente que ya es completo y completa cada uno de los aprendizajes, comienza a abrirse y a caerse cada uno de los pétalos, ¿sí? Es decir, cae cada una de esas creencias inconscientes, ¿sí? Y cae cada uno de los aspectos de la personalidad, caen los moldes, ¿sí? Acá todavía el ser está aprisionado, no es libre. Sí comienza a emerger, comienza a asomarse. Acá la persona ya tiene una experiencia interna, directa, de ser más que un pimpollo, ¿sí? Pero todavía no hay libertad, no hay plena libertad. Todavía está condicionado, ¿sí? Todavía acá hay cadenas, ¿sí? Hay ataduras. Entonces, en este estadio todavía hay como una polaridad entre la personalidad y el ser, ¿sí? Está el ser que está queriendo emerger, es el que se predispone a hacer esta labor, ¿sí? De ir profundo y de desvelar el inconsciente. Y está la personalidad que se va rindiendo. Con cada insight, con cada caída de velo, con cada darse cuenta y predisponerse a hacer esa labor en los cuatro cuerpos, se va abriendo y se va cayendo cada uno de los pétalos, ¿sí? Entonces, esto sería como un segundo estadio. Yo acá lo estoy simplificando, ¿no? Y una vez que el ser ya transita el inconsciente, después lo que queda es esa esencia, origen bien profunda, ¿sí? A mí es lo que a mí me venía como ese inconsciente encapsulado súper profundo que el ser muchas veces no lo ve porque es tan profundo y lo atraviesa tanto que no es detectable fácilmente. Y acá es lo que a mí me venía como el ancestro llave, ¿sí? Este ancestro que va a brotar en cada uno, ¿sí? Que ese ancestro tiene la llave para acceder a esa esencia origen, ¿sí? A ese inconsciente súper profundo, ¿sí? Que termina de correr ese último velo. Si vamos acá arriba, podemos ver que cada uno de estos son velos, ¿sí? Acá está el ser totalmente velado. Acá están los velos donde todavía hay, o sea, empieza a haber luz, pero todavía están los velos, ¿sí? Todavía está. Es como que hay un poco de luz, pero a la vez todavía hay condicionamiento, ¿sí? Pero el ser empieza a ver un camino y se dispone a transitarlo. Una vez que ya lo hace y ya desvela su inconsciente, queda ese último velo, ¿sí? Que podríamos decir sería un último de estos. Y a través de ese ancestro llave puede acceder a esa esencia origen. Y cuando el ser realmente logra tocar esa esencia origen, logra desvelarlo, logra la caída del velo, ¿sí? de ese último velo donde emerge esa creencia inconsciente, ¿sí? Obviamente que ahí quedó anclada desde el ancestro.
cae también el aspecto de la personalidad, es lo mismo que acá, pero sería acá, es mucho más profundo, cae el aspecto de la personalidad que sostenía esa creencia, ¿sí? Y ahí lo que se produce es un supernova, es el supernova. Acá son novas tras nova tras nova, digamos que cada uno de los pétalos es un nova. Y el último pétalo, el más profundo, es el supernova, ¿sí? Y gráficamente, con qué nos encontramos? Acá los pétalos ya se removieron, ¿sí? ¿Y qué queda? El ser esencial. Y acá me venía graficado como un diamante, ¿sí? Esta es nuestra verdadera esencia. Este brillo, ¿sí? Acá el ser no necesita tener, ¿sí? Ya no necesita tener una personalidad, tener nada, porque es en sí mismo, es todo en sí mismo, tiene brillo propio, tiene luz propia, es todo y no tiene nada. Ninguno de los pétalos está acá arraigado, ¿sí? Soltó todo, porque ya es, ¿sí? Y por eso me venía esto de ser esencial, ¿sí? Es el ser esencial en cada uno de nosotros. Y si vamos, por ejemplo, acá, en el primer estadio, este mismo diamante está acá. Lo que pasa es que el ser todavía no accedió, todavía no conoce su verdadero tesoro y su verdadera naturaleza. En este empieza a emerger. El ser ya empieza a ser consciente de algo más profundo y verdadero en sí mismo, ¿sí? Y acá ya se encontró con su verdad, con su diamante, con su tesoro. Y bueno, y lo otro que me venía, ¿no? En esto del ser esencial. Bien, y bueno, vinculado al ser esencial, ¿sí? Lo que se representa es como la esencia no condicionada. Ahí el ser es libre, ya no tiene esos pétalos que en cierta manera limitan su experiencia, rigen. Ya no hay nada externo a sí mismo que rija su experiencia de vida, ¿sí? Es un ser libre, es verdadero, está parado en su verdad, en su propio diamante, que en cada uno su esencia es diferente, ¿sí? En cada uno de nosotros, nuestra esencia, somos todos iguales y a la vez únicos, ¿sí? Esa unicidad, si se quiere, es nuestra esencia. En cada uno de nosotros tiene su propia esencia y ya no está restringida, limitada por esos pétalos, ¿sí? Sino que simplemente se abren, se desprenden y ahí el ser es en sí mismo, en todo su esplendor. Y algo que me venía, ¿no? Que es que esto es una expansión de lo del ancestro llave. El ancestro llave a mí me vino que era justamente la llave para abrir esa esencia origen, ese inconsciente que quedó encapsulado, ¿sí? Para que emerja, para poner luz, ¿sí? Y poder trascenderlo. Que es un poco justamente ese lo que hablaba recién del supernova. Ahora, cuando sucede ya eso, ¿sí? Y el ser está ya en su diamante, por decirlo de alguna manera, en su verdad, ahí el ancestro también, el ancestro llave, viene con otra vuelta de rosca, ¿sí? Viene con más expansión y tiene que ver con la expansión, ¿sí? de esa esencia, ¿sí? De esa esencia origen, ¿sí? Y lo podemos llevar a ese ancestro mismo y con la exteriorización de esa esencia. Voy a dar un ejemplo para que se entienda y es un poco lo que yo estoy transitando ahora, ¿sí? Esto es parte de lo que yo estoy integrando. Y por eso también hago este video, para ir clarificándome a mí misma. Yo compartí en el video anterior, en mi proceso, mi ancestro, ¿sí? Magdalena. Y cuando pude acceder a esa esencia, origen, pude ver que Magdalena había quedado, esta conciencia había quedado como anclada a que no pudo ser mujer, ¿sí? Ella tuvo que ser como un hombre para poder defenderse, tuvo que ser una mujer fuerte, tenía que luchar, ¿sí? No podía ser libre en esa sociedad porque estaba en un ambiente de hombres, ¿sí? Y eso la llevó a desplegar una fuerza mucho más masculina.
Y yo vi en mi vida cómo también eso estuvo muy presente, ¿sí? Sin ser consciente de nada de todo esto. Yo creía que era libre en mis elecciones y yo creía que hasta que era así, ¿sí? Si se quiere al pimpollito, yo creía que era así. Después empecé a abrir con los años, ¿sí? Años atrás, empiezo a abrir esos pétalos y ahí es donde empecé a encontrarme con, yo diría que hará 10 años atrás más o menos, más con la energía femenina, es decir, acá no estaba tan equilibrado, ¿sí? Empecé como a tomar conciencia de eso. Y fui integrando cada vez más la energía femenina. Ahora, me encuentro después después de haber atravesado, ¿sí? todo el inconsciente con la plataforma de Dan Maruk y de Dan Atron. Después me encuentro con mi ancestro llave, en donde me revela justamente esto que yo no era consciente que estaba tan profundo, ¿sí? Y emerge, ¿sí? Entonces emerge eh, ese último velo, ese último pétalo, ¿sí? Que no permitía al ser, ¿sí? Al diamante, si se quiere, a mi diamante, poder ser en su totalidad, ¿sí? Se revela eso, ok, que es lo que compartí en el video de mi proceso, cuando lo compartí. Hoy ya estoy parada en mi verdad, ¿sí? Y qué es lo que esta vuelta de rosca, ¿sí? Esta expansión, qué es lo que ahora mi ancestro llave me proporciona. Y esto es lo mismo para con cada uno, ¿sí? Es justamente ahora la exteriorización y la expansión de esa esencia, que antes no pudo ser. Entonces, ¿cuál sería esa exteriorización en mi caso? Hoy es habilitar a la mujer que soy. Hoy es habilitar todas las cualidades femeninas. Hoy es habilitar la suavidad, la dulzura, la calma, la receptividad, ¿sí? Es justamente lo opuesto a lo que, si bien todo esto está, ¿sí? Y está integrado, pero venía desarrollando más una fuerza más masculina, ¿sí? Y hoy me lleva esto a integrar el otro polo para equilibrarlo, ¿sí? Me acuerdo, yo no, todavía sigo como decantando y ordenando la información y me acuerdo uno de los últimos días del viaje que hablábamos de esto, ¿no? De integrar al ancestro llave en uno, que es un poco el tránsito que yo estoy haciendo y todavía estoy integrando. Y me acuerdo que le pedí ayuda a mi elevada a la noche cuando me voy a dormir. Le dije, ayúdame a integrar a Magdalena. Y me acuerdo que me despierto y me vinieron palabras, ¿sí? Que, a ver si recuerdo, era sutileza, delicadeza, simpleza y belleza. Y yo esperaba algo como más contundente en cuanto más concreto, ¿sí? Digo, palabras sueltas, digo, y ahí automáticamente me acordé de mi nombre. Mi nombre humano es Vanessa, ¿sí? Y hay ruido porque la gata está comiendo. Y me acuerdo que ahí al ratito vino Ameliek, que su madre elevada, Imek, nos brindó nuestros nombres humanos expandidos, ¿sí? Después de este proceso que habíamos hecho, en donde mi nombre es Vanessa, con dos S y con una H al final. O sea, es la expansión de mi nombre. Y sonaba mucho más melódico, más armónico. Y cuando ella me lo comparte, claro, ahí empecé a relacionar cada una de estas palabras, que en realidad son todas cualidades bien femeninas, ¿sí? La delicadeza, la sutileza, la simpleza, la belleza, y todo terminaba en esa, como mi nombre. Y sonaba, era melódico, y recién lo pude relacionar bien cuando Aimek, a través de Ameliek, me brindó mi nombre expandido, porque sonaba con la misma suavidad, con la misma dulzura, amorosidad. Y ahí pude entender, ¿sí? A ver, esto lo estoy como todavía decantando y demás, pero me estoy dando cuenta cómo hoy la vida me está invitando a no solo a integrar, ¿sí? Al ancestro, ¿sí? Sino también a
expandir y exteriorizar, pero es un proceso que sucede solo, ¿sí? No es que yo me dispongo a, ya no es desde la fuerza, ¿sí? En mi caso es desde esa energía femenina suave, dulce, dócil, amorosa, que ya no tiene que defenderse, ya no tiene que luchar, ya no tiene que pelear, ya todo eso lo conoce, ¿sí? Ahora se habilita toda una nueva experiencia de vida y una nueva forma de ser, que de nuevo no es estrategia, es el ser. Ahora empieza el ser a revelar, a exteriorizar su esencia. ¿Sí? Antes todavía estaba como anclado en ese pétalo, ¿sí? En ese pétalo. Y al removerse ese último pétalo, ahora el ser es. Y empieza a brotar esa, esas cualidades, ¿sí? De hecho fue maravilloso. Hoy vi el vivo, el último vivo que hizo Ameliek y me pareció fantástico, fantástico. Es más, viéndola a ella me vino a mí claridad con esto, en donde justamente es como una situación opuesta a la mía. Su ancestro llave era la princesa Juliet, y con una energía muy, muy femenina, hermosa, y donde justamente ella ya habiendo transitado el proceso como lo hicimos todos, ¿no? Nosotros cuatro. Ahora está en este momento de la expansión y la exteriorización de esa esencia y que tiende al equilibrio, ¿sí? Ella tenía muy marcada la energía femenina y Aimek le decía, yo necesito comunicarme y a veces tengo que ser contundente, o sea, es necesaria la energía masculina, la fuerza masculina, porque los seres necesitan esa fuerza para reaccionar. Y le decía a Amelia, vos no estás permitiendo, o sea, vos estás limitando la expresión de su elevada, ¿sí? Que necesitaba que fuera con contundencia, con firmeza, con fuerza masculina. ¿Sí? Y bueno, y ella contaba cómo tuvo un malestar en la garganta y demás, y cómo pudo ir viendo que había por detrás y que tenía que ver con eso, con tomar, ¿sí? Y habilitar esa fuerza masculina, ¿sí? Que la lleva a ella al equilibrio. Y en mi caso es al revés, ¿sí? Yo ya con mucha fuerza masculina ahora es habilitar la energía femenina. Y de hecho en mi proceso, estoy viendo, ¿no? Que tenemos como procesos físicos, biológicos. En mi caso, yo estoy manifestando ya hace días mucho cansancio físico. Es más, tengo que hacer cosas y no tengo fuerza. No tengo fuerza física, ¿sí? Es cansancio. Donde yo antes estaba acostumbrada a hay que hacer algo, voy y lo hago. Y ahora me encuentro con necesito descansar. No estoy acostumbrada a tantos días en donde, a ver, soy consciente del proceso que estoy viviendo y le doy el espacio y lo respeto y lo observo en conciencia, ¿sí? Y voy viendo qué me está mostrando, qué me está mostrando. Y hablando con Alaika, ella me reflejó algo donde hoy dije, claro, ¿sí? Lo que estoy sintiendo yo, en mi caso siento como mucha energía en el cuerpo, pero con un cansancio que me tira y necesito estar quieta, ¿sí? Y a la vez siento como si fueran bloques de energía, principalmente en los muslos y más que nada en la espalda, ¿sí? Y Alaika me dice, estás liberando las estructuras, ¿sí? Y a mí ahí automáticamente me estoy desarmando. O sea, yo lo que siento es hoy, mi biológico se está desarmando, se está aflojando. Cuando mi postura y mi energía antes era más rígida, más estructurada, ¿sí? Estaba armada y ahora siento me estoy desarmando. Me estoy encontrando con una soltura, ¿sí? Que no conocía. Me es raro. Hoy estoy como aprendiendo a habitar esto y sé que todavía estoy en el proceso y esto va a llevar un tiempo. O sea, hoy lo estoy como con curiosidad observando. Pero sé que soy consciente que tiene que ver con todo este proceso. Y de nuevo veo cómo todo este proceso nos atraviesa integralmente, ¿sí? Fue en conciencia, en la emoción, ahora lo estamos viviendo en el cuerpo, ¿sí? Mi biológico, mi estructura se está desarmando. Y lo permito y estoy habilitando justamente esa energía femenina
para que emerja, que aflore, que siempre estuvo, ¿sí? Lo que pasa es que estaba ese pétalo, ¿sí? Ese pétalo que obstruía. Y ahora al removerse el pétalo, ok, empieza a emerger, ¿sí? Y ahora es ese diamante que empieza a brillar en su esplendor, siendo sí mismo, ¿sí? En su totalidad y en equilibrio. Y obviamente siempre hay más, ¿sí? Y vamos a seguir expandiéndonos más y más y más. Pero bueno, quería compartir esto un poco para clarificarme a mí misma de lo que estoy viviendo en este momento, porque estoy viviendo una transformación, ¿sí? De una energía muy fuerte. Es más, me doy cuenta hasta mientras hablo, mi tono de voz es diferente, es más suave. Me estoy descubriendo, la realidad es que me estoy descubriendo frente a la cámara. Eh, ya no tengo vergüenza, ya solté todo, ¿sí? Ya no tengo. Antes por ahí pensaba, a ver, no, ahora ya no, estoy siendo, descubriéndome y siento que por ahí desde este compartir le puede ayudar a alguien más. Yo simplemente comparto mi proceso, lo que voy viviendo, lo que recibo de guía, sí, también, pero yo no tengo verdad de nada, es simplemente mi verdad, lo que yo vivo, lo que yo transito, ¿sí? Así que bueno, quería compartir esto. Seguramente se va a ir abriendo más, pero bueno, preliminarmente un poco lo que fue surgiendo, ¿sí? De nuevo, quizás le sirve a alguien, quizás no. Eh, Nada, en mí es simplemente brindar lo que va brotando. Bueno, espero que tengan lindo día. Chao, gracias.